Hoy comenzamos con los verbos irregulares y vamos a empezar con uno de los verbos más comunes del español, el verbo tener. Como siempre, primero hacemos las preguntas y respuestas usando yo y tú, normalmente tú en la pregunta, yo en la respuesta, y después vas a ver las tablas con las terminaciones. En este vídeo comenzamos a hacer algunas frases extras para enfatizar el uso en el presente y también en los tiempos del pasado. E incluso vamos a hacer un pequeño ejercicio combinando los tres tiempos del pasado. Vamos con las oraciones que tienes, por supuesto, como siempre, en el PDF gratis que puedes descargar, tanto las oraciones como las terminaciones de los verbos. Vamos con el presente de indicativo. ¿Tienes tiempo para hablar ahora? Sí, claro, para ti siempre tengo tiempo. Y una segunda pregunta en el presente. ¿Cuántos años tienes? Tengo 3 años más que tú. Vemos que en español, para hablar de edad, de los años de una persona, usamos el verbo tener. En otras lenguas usan el verbo ser. Y vemos aquí una comparación, más que tú. Recuerda, más que, menos que, tanto como. Perfecto de indicativo. ¿Has tenido ya el examen? Sí, lo he tenido esta mañana. Las formas compuestas, verbo haber, conjugado, más el participio del verbo que aporta el significado, en este caso el verbo tener. Vamos con otra frase en el perfecto. ¿Has tenido que estudiar mucho? No mucho, pero sí he tenido que estudiar un poco. Tener más que más infinitivo. Lo usamos para expresar obligación en español. Indefinido o perfecto simple. ¿Tuviste mucho miedo ese día? Sí, tuve muchísimo miedo. En español usamos muchísimo el verbo tener con sustantivo, cuando en inglés, por ejemplo, se usa el verbo ser más adjetivo. Tener miedo, en inglés, to be afraid. En inglés, la traducción literal sería to have fear. Pero en español usamos esa expresión muchísimo, con mucha frecuencia. Tener miedo, tener hambre, tener sed. Otra pregunta con el verbo tener. ¿Tuviste algún problema? No, no tuve ningún problema. Doble negación en español. No, ningún. Es correcto en español y se usa con mucha frecuencia. No tuve ningún problema. Imperfecto de indicativo. ¿Tenías tú el teléfono contigo? Yo no lo tenía, pero mi hermana sí. Aquí es regular, el verbo tener es regular en el imperfecto. Otro ejemplo.
¿Tenías que viajar mucho antes? Sí, tenía que ir a 1000 sitios. Vemos otra vez ese uso de tener más que para expresar obligación. ¿Qué es ese sitios? Es lo mismo que lugares. Es una palabra muy común, un sinónimo, para especificar un lugar donde algo sucede. En este caso, tenía que ir a 1000 sitios, tenía que ir a 1000 lugares, tenía que hacer muchas cosas en lugares diferentes. Vamos con una combinación de perfecto, imperfecto e indefinido. Ayer que trabajar mucho porque que terminar un proyecto importante. Esta semana más trabajo que tú, seguro. Ayer tuve que trabajar mucho porque tenía que terminar un proyecto importante. Esta semana he tenido más trabajo que tú, seguro. ¿Habías tenido tú la idea? La había tenido yo, pero no me acordaba. ¿Tendrás trabajo el próximo año? Lo tendré, pero en otra empresa. Lo, pronombre de objeto directo para hablar en este caso de el trabajo, masculino singular. ¿Habrás tenido tiempo para acabarlo antes de que llegue? Habré tenido tiempo, si no vuelves muy pronto. Tendrías que comer un poco menos. Sí, y también tendría que hacer más deporte. En este caso no es una pregunta, es más una sugerencia fuerte, ¿verdad? Tendrías que. Es una forma de, sí, de sugerir, de aconsejar algo a alguien. Muy típico. ¿Habrías tenido éxito si hubieras sido más paciente? Sí, probablemente habría tenido más éxito. Tener éxito es un falso amigo en relación al inglés. Tener éxito es triunfar. Vamos con el subjuntivo. ¿Ella no quiere que tengas 2 coches? En realidad, no quiere que tenga coche. Punto. Querer más subjuntivo y esa palabra final, punto, informal, para remarcar, para enfatizar que ya no hay más que decir. Ella no quiere que yo tenga coche, punto. No es que sea un coche bonito o feo o grande. No hay coche. Ella no quiere que tenga coche. Marca ese final un poquito abrupto de la frase. Puede que hayas tenido razón, pero que haya tenido razón o no, no importa. Ahora, un uso muy típico del perfecto de subjuntivo.
Que lo hayas hecho o no lo hayas hecho, no importa. Que haya sido así o no haya sido así, no importa. Es muy, muy típico. Si tuvieras más dinero, ¿qué harías? Si tuviera más dinero, viviría cerca del mar. Si hubieras tenido más tiempo, ¿qué habrías hecho allí? Si hubiera tenido más tiempo, habría ido al mercado. Ten cuidado, tenga cuidado, tened cuidado, tengan cuidado. No tengas miedo, no tenga miedo, no tengáis miedo, no tengan miedo. Es bueno tener dificultades para mejorar. Lo perdió todo por haber tenido prisa. Otra de esas palabras, tener, más sustantivo, tener prisa, cuando queremos hacer algo muy rápidamente porque queremos hacer otra cosa después. Eso es tener prisa, ¿sí? Mi abuela sigue teniendo muy buen humor. Habiendo tenido tantos hijos, siempre estuvo acompañada. Lo tenido por cierto se convirtió en una gran decepción. Lo tenido por cierto, lo que consideraban cierto. Es un uso un poquito especial del verbo tener, ¿sí? Tenido por cierto, tenido por seguro, considerado seguro. Eso no fue tenido en cuenta. Ellas han sido tenidas por mentirosas durante muchos años. Han sido consideradas mentirosas durante muchos años. Presente. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Futuro. Tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán. Condicional. Tendría, tendrías, tendría, tendríamos, tendríais, tendrían. Indefinido. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. Recuerda que la V se pronuncia como B en español. Imperfecto. Tenía, tenías, tenía, teníamos, teníais, tenían. Perfecto. He tenido, has tenido, ha tenido, hemos tenido, habéis tenido, han tenido. Pluscuamperfecto. Había tenido, habías tenido, había tenido, habíamos tenido, habíais tenido, habían tenido. Condicional compuesto. Habría tenido, habrías tenido, habría tenido, habríamos tenido, habríais tenido, habrían tenido. Futuro perfecto. Habré tenido, habrás tenido, habrá tenido, habremos tenido,
habréis tenido, habrán tenido. Subjuntivo, presente de subjuntivo, se forma con la primera persona del presente de indicativo. Presente de indicativo, yo tengo, la O desaparece y el teng, con la G final, se mantiene en las 6 personas. Tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan. Tener es un verbo en ER, presente de subjuntivo, cambia la E a A. Imperfecto de subjuntivo se forma a partir de la tercera persona del plural del indefinido. Indefinido de tener, tuvieron. Tuvieron. Imperfecto de subjuntivo, tuviera, tuvieras, tuviera, tuviéramos, tuvierais, tuvieran. Forma alternativa, tuviese, tuvieses, tuviese, tuviésemos, tuvieseis, tuviesen. Se usa más la forma tuviera, pero la otra también se usa. Y no hay diferencia en el uso, hay una pequeña diferencia que explico en el vídeo correspondiente al imperfecto de subjuntivo. Perfecto de subjuntivo. Haya tenido, hayas tenido, haya tenido, hayamos tenido, hayáis tenido, hayan tenido. Pluscuamperfecto de subjuntivo, hubiera o hubiese tenido, hubieras o hubieses tenido, hubiera o hubiese tenido, hubiéramos o hubiésemos tenido, hubierais o hubieseis tenido, hubieran o hubiesen tenido. Imperativo, tenga, tened, tengan. Imperativo negativo, que es en realidad el presente de subjuntivo, no tengas, no tenga, no tengáis, no tengan. Y las formas no personales, tener, haber tenido, teniendo, habiendo tenido, tenido. En ese libro de ejercicios puedes encontrar oraciones para practicar todas las formas verbales. Y ahí están las lecciones donde encontrarás la teoría, cómo se usan los tiempos verbales, ejemplos concretos y también ejercicios. Todo en esas lecciones en vídeo. Seguimos trabajando juntos.